Mi nombre es Martín Linares Chavarría. Voy a acompañarlos a ustedes en un tema sobre las dificultades de aprendizaje, cómo intervenir, cómo poder trabajar con los estudiantes eh, en estas dificultades. ¿Ya? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir algunas dificultades que ustedes conozcan? Dificultades de aprendizaje. ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Lo pueden escribir o Mm. pueden prender el micrófono ya? Bueno, en algunas cosas, en algunas experiencias que he tenido es dependiendo del nivel, ¿no? O sea, o grado, mejor dicho, primer grado, segundo grado. A veces a algunos estudiantes les cuesta entender bien, ¿no? El tema, pero hay otros que asimilan más rápido. Entonces, en ese aspecto yo he visto, ¿no? Que algunos niños necesitan más apoyo, más reforzamiento, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de ello debe haber algunas en casa, de repente no hay el apoyo, ¿no? Entonces, son esas observaciones que he visto, ¿no? Muy bien, entonces vemos ahí en cuanto al entendimiento, ¿no? No entienden el tema o un problema determinado, etcétera, ¿no? ¿Alguien más, qué dificultades de aprendizaje ustedes saben o que ven en sus aulas? Ya, la idea es ver algunos casos que ustedes puedan tener, ¿no? De acuerdo a las dificultades que vamos a ver, para ver qué podemos hacer ante esos estudiantes, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen, ¿no? alguna idea sobre las dificultades de aprendizaje, ¿qué dificultades hay? Nada, no hay dificultades de aprendizaje en los estudiantes. Bien, entonces la idea es que participemos, ¿ya? Participemos en todo lo que nosotros hagamos, es como un diálogo, ¿no? Para que poder enriquecernos cada uno de nosotros. Ya, le voy a manifestar aquí, hay un texto eh, ya de Escuaiga que nos dice lo siguiente. Miren por favor lo que nos dice, ya, y que es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, las alteraciones del aprendizaje pueden prevenirse. Ya, las dificultades, los problemas del aprendizaje se pueden prevenir. Dice, rectificando el aprendizaje de las funciones cerebrales superiores. Entonces, los problemas de aprendizaje se pueden prevenir y se tienen que rectificar, ¿no? Antes de iniciar el aprendizaje escolar. Antes de iniciar el aprendizaje escolar. Que cuando dice antes de iniciar el aprendizaje escolar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo cuando entra a primaria, antes de primaria o antes de inicial? Debe tener un aprendizaje previo, digamos, conocimientos de repente básicos. Así es, ¿no? Los estudiantes ya no son alumnos. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo tengo a mis alumnos tal, ¿no es cierto? Los estudiantes ya no son estudiantes, son estudiantes, ya no son alumnos. Antes se creía que eran alumnos, ¿no es cierto? ¿Y alumnos qué significa alumnos? ¿Alguien lo sabe, por favor? ¿Por qué decimos alumnos a los estudiantes? Ahora se dice estudiantes. Ya, eso era toda una ideología, ya, toda una forma de pensar, ¿no? El sistema tradicional, este, nos decía que teníamos que decir a los estudiantes alumnos, ¿no? Y alumnos significa a, viene del latín a, y luminis, a significa sin, luminis, luz, sin luz. El estudiante, la persona que venía al maestro, era el que no tenía luz, no tenía conocimientos previos. Por lo tanto, el profesor, el maestro, tenía que darle todo al estudiante, a la persona.
que venía hacia él, ¿no? Y entonces no podía opinar, ¿no? Porque tú estás recién aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin embargo, acá nos dice que no es así. Muy bien, como dices tú, Eduardo, los estudiantes vienen con conocimientos previos ya, ¿no? Entonces, se necesita, ¿no?, una legislación que permita trabajar con las dificultades de aprendizaje. Se necesita una organización escolar. ¿Cómo están organizados en tu colegio? En tu colegio, cuando hay un problema con un problema de aprendizaje. Hay equipos técnicos que se especifican por los tipos de problemas de aprendizaje, ¿no? Y más todavía, ¿no? Hay una adecuada distribución de los recursos humanos para garantizar que no haya más repetidores ni desertores. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado, este niño tiene TDAH? ¿No es cierto? Yo les pregunto, ¿un profesor tiene la capacidad, la preparación para determinar que un niño tiene TDAH? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un profesor puede decir que, que mi hijo tiene TDAH? Bueno, yo me imagino que hay que tener los conocimientos previos, ¿no? Para demostrar que realmente tiene TDAH, ¿no? En mi Ah, caso, por ejemplo, yo viendo esos pequeños o pequeñas observaciones, se lo deriva, ¿no?, al departamento psicológico y ellos ven o estudian ese caso, ¿no? Y ahí determinan, conjuntamente con el padre, ¿no?, la situación. así es, ¿no? Tú puedes derivar, más no determinar, ¿no es cierto?, que quién es el que tiene TDAH o no. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante que ustedes sean muy cuidadosos en determinar qué dificultad, tu hijo tiene esta tal dificultad. Si tú tienes los conocimientos, obviamente, que tienes que hacerlo, ¿no? Pero si no lo tienes, para eso se necesita un especialista, ¿no? Muy bien, Nora dice que no. Nosotros podemos derivar, podemos de alguna manera saber, pero no podemos decirle por el indicio que estamos viendo, entonces tiene TDAH. ¿Ya? Por eso que es ideal que exista en cada plantel escolar un gabinete psicopedagógico. No dice psicólogos solamente, psicopedagógicos, psicopedagogos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿en nuestro colegio hay psicólogos? Sí hay, profesor, hay uno para 500 estudiantes. ¿Estará con todo el abasto para trabajar con los 500 estudiantes? ¿No es cierto? Entonces el psicopedagogo tendrá que actuar diagnosticando y ayudando a establecer capacidades de aprendizaje de los niños que pronto, como se advierte, la dificultad. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren todo lo que puede haber para intervenir en un niño que tenga una dificultad de aprendizaje. Entonces, la cuestión aquí es preguntarnos nosotros cuán preparados estamos en nuestros colegios para trabajar con niños con dificultades de aprendizaje. ¿Ya? Entonces hay colegios que son especialistas en un determinado, ¿no?, problemas y lo trabajan, ¿ya? Pero yo los otros colegios que no. Entonces pregúntense ustedes en su colegio cómo estamos trabajando en cuanto a las dificultades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es la psicopedagogía? En primer lugar, es una ciencia. Por ser ciencia, se tiene que hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ya porque veo que el niño está distraído, no, este niño tiene TDAH, porque está distraído, ¿no es cierto? Y si yo hice una mala lectura de ese niño distraído, de repente se distrajo porque ya captó la idea que tú dijiste y está aburrido porque ya lo sabe. Y entonces
como un niño natural, se distrae porque está pensando otra cosa. ¿Se habrá, tendrá TDAH ese niño o estará cognitivamente aprendiendo otras cosas? Y como no estamos capacitados nosotros para trabajar con niños de alto nivel académico, entonces el niño, lógico, se va a aburrir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿será ese niño que se mueve para aquí, para allá? ¿Será ese niño con problemas de aprendizaje? ¿Tendrá problemas de aprendizaje? Entonces, por eso tenemos que tener un análisis, un diagnóstico a ese niño. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, como ciencia, permite, ya permite un proceso de enseñanza, ¿no? Explicar ese proceso de enseñanza y también del aprendizaje del estudiante. El psicopedagogo va a utilizar métodos, ¿no?, de investigación, métodos que pueden ayudar a resolver ese problema que tiene el niño. ¿De acuerdo? Entonces, es, sería grandioso que nosotros nos especialicemos en esta área, ¿no? Y ganan mucho dinero, por si acaso. Los psicopedagogos ganan mucho dinero, ¿no? Dependiendo cómo están trabajando. A ver, estimados profesores, eh, ¿alguna vez han encontrado un aula así? ¿Y se han encontrado en esta situación como la profesora que está en la puerta? ¿Qué dirían de esta aula? Un desorden total. Es un desorden total, ¿no es cierto? ¿Qué dirían? A ver, ¿los demás están de acuerdo que sería todo un desorden total? ¿Qué dirían ustedes? Por ejemplo, aquí vemos un niño, no sé si lo ven ahí, un niño está con una regla. ¿Qué está haciendo el niño con la regla? ¿Qué está haciendo el niño con la regla? Bueno, se ve muy, muy, muy pequeño, pero al parecer puede estar jugando, ¿no? De repente alguna actividad con la regla, ¿no? De repente una medida, ¿no? Ya, lo que está haciendo el niño es como si fuera que tiene una guitarra y está ahí, Claro. está tocando con la guitarra, ¿no? El niño, ¿no? Entonces, ¿ese niño tiene un problema de aprendizaje o tiene un tipo de inteligencia? ¿Y a qué tipo de inteligencia será? Curiosidad por aprender algo, de repente nuevo, ¿no? Pero ¿qué tipo de inteligencia es? Todos estos niños que están acá tienen curiosidad de aprender. Así es, Nora. La inteligencia musical. Si yo le digo a este niño, oye, siéntate, carambas, ¿qué estoy haciendo con este niño? Porque es un desorden total, ¿no? Si yo parto de la idea que este es un desorden total, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Para que haya orden, siéntate. ¿No es cierto? Deja de hacer eso. ¿No es cierto? Claro, Entonces, claro. ¿qué pasaría si yo le digo a este niño que está con su inteligencia musical y le digo, oye, siéntate, carambas, no hagas eso? ¿Qué estaríamos haciendo? Quitándole la oportunidad de repente de su arte que de repente él tiene por iniciativa propia, ¿no? De querer Así es. tocar, ¿no? Así es, quitándole la oportunidad que desarrolle su inteligencia. ¿Lo puedo canalizar para que no se vea un desorden? Por supuesto que sí. Y así podemos ver, cualquier niño está al lado acá, por ejemplo, acá el niño está cerca de la pizarra, ¿no? Ya se cree profesor, ¿no? Si no, ya te quitó el puesto el niño, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de inteligencia tendrá ese niño? Tendría que averiguar. Si yo lo veo a primera vista, hay un tipo de inteligencia ahí. ¿Qué tipo de inteligencia Mm, un podemos poco de liderazgo de repente. liderazgo, por supuesto,
¿no? Pero el tipo de inteligencia, ¿a qué tipo de inteligencia lo podríamos ver? Mira, ¿qué está haciendo? Está viendo con las manos así y está con su boca abierta, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿No está haciendo oratoria? ¿Se dan cuenta? No. ¿Podrá tener la inteligencia lingüística? Yo creo que sí. ¿Se dan cuenta? Entonces todo va a partir de cómo tú ves desde la puerta a los estudiantes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, en el cuarto B, estos niños son unos chukis? Ese Linares, ese es un terrible, ¿no es cierto? Este Gustavito, eres ese niño, es una bala. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Entonces ya lo hemos catalogado al niño. Pero si yo le haría un diagnóstico, cambiaría mi forma de pensar, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros, si nosotros vemos esta aula como un desorden, perdimos. Porque no estamos viendo, o como un aula problema, estamos perdiendo. Porque no estamos viendo qué potencialidad tienen estos niños. Entonces, por eso es muy importante saber quién es el estudiante. Una de las características de la pedagogía es conocer al estudiante, ¿no es cierto? Entonces, imagínense 35 estudiantes, ¿no? Bueno, en primaria son 26, creo, ¿no? Entonces, imagínense conocer a 26 estudiantes, es un poco difícil, ¿no es cierto? Es un poco difícil. Yo me acuerdo que éramos 41, 41 imposible que el estudiante, el profesor pueda conocer a los 41 estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que definir en primer lugar qué es el aprendizaje. Cuando un estudiante aprende, ¿no? Entonces, según Pichón, dice que el aprendizaje es un proceso, ¿no? De apropiación de la realidad para modificarla. Entonces, ese niño que estaba tocando la guitarra, ese niño que estaba gritando en el aula, tiene que apropiarse la realidad donde está viendo y modificarla. Ese niño que está tocando la guitarra tiene una inteligencia musical a la vista. Y esa inteligencia le puede ayudar a desarrollar sus dificultades de aprendizaje, a los problemas, ¿no? De repente que se pueda modificar, ¿no? Que no, de repente en la hora de clase no puede estar tocando, ¿no es cierto? Pero lo puedo modificar ese aprendizaje. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que es un proceso comunicativo, ¿no? Que involucra dos personas. El aprendizaje involucra dos personas, el que enseña y el que aprende. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo digo, este aula es terrible, entonces yo también soy terrible porque no estoy haciendo nada por esta aula, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cuando el aprendizaje debe incluir un cambio, ¿no? Donde se incorpora algo nuevo que se integra a lo que ya aprendió, sabe el estudiante. Si el niño sabe la inteligencia musical, ¿no? Hacer música se necesita orden, disciplina, ¿no es cierto? Solo que este niño no sabe acerca de la disciplina en la música. Entonces yo tengo que ayudarle a modificar su realidad, ¿no? Para que pueda aprender. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo parte del proceso cognitivo. ¿Quién no quisiera tener una aula así? ¿No? Donde está todos ordenaditos, pero eso es un trabajo, ¿no? Un trabajo del docente, ¿no? Es un trabajo del docente con el estudiante, ¿no? Y si ampliamos el concepto, tiene que ver también los padres de familia. Algunos padres de familia no aceptan que su hijo tiene déficit de atención. No aceptan.
No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? No, mi hijo no tiene esto. No, mi hijo, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos lograr que estos estudiantes eh, puedan trabajar en orden, ¿no? Pero sin quitarle la inteligencia que tenga, ¿no? Podemos nosotros desmotivar, como profesores, desmotivar al estudiante la potencialidad que tiene en una inteligencia. Lo podemos hacer, ¿ya? Entonces no permitamos esa o aumentar la dificultad de aprendizaje que tenga. ¿De acuerdo? Si tienen preguntas, por favor lo pueden hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a ver qué es la dificultad de aprendizaje. ¿Ya? Bueno, entonces aquí es un término utilizado por diversos problemas de aprendizaje que tiene el estudiante, ¿no? Y estos problemas tienen que ver con el cerebro que va desarrollándose, ¿no? En el cerebro que utiliza, cómo almacena la información, cómo transmite la información, ¿no? Entonces, el estudiante almacena información y transmite información. Y entonces ahí es el problema de las dificultades de aprendizaje, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que los niños con dificultades de aprendizaje eh, pueden tener los siguientes problemas en cuanto va a leer, ¿no? Entonces no lee bien, no escribe bien, no escucha bien, ¿no es cierto? Habla, tartamudea, su razonamiento todavía no está bien desarrollado, no sabe resolver problemas matemáticos, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de dificultades de aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos que aprender a detectar qué dificultad tiene, ¿no? Para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, si yo solamente digo, no aprende, ¿no? ¿En qué caso no aprende? Porque puede no leer bien, pero sí puede hablar bien. ¿Se dan cuenta? Puede no razonar bien, pero sí sabe hablar bien. Entonces, no cataloguemos al estudiante, ya, no sabe, no aprende nada este niño. Eso es falso. Eso es falso, ¿no? Porque si bien es cierto, tiene una dificultad o dos dificultades, otras tiene como para poder desarrollarlas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, sino más bien piensen, ¿no? En cuántos personajes tenemos nosotros que, este, que han desarrollado su talento. Por ejemplo, Messi. ¿Sabían que Messi tenía una dificultad de bueno, una dificultad física? ¿No? Entonces, él tenía una dificultad física. Pero miren, Messi es un gran jugador. Einstein tenía una dificultad de aprendizaje. Y miren, es una maravilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mayoría de que tenían TDAH han sido grandes personajes. ¿No? La mayoría que han tenido TDAH han sido grandes personajes, ¿no? Y yo estoy seguro que les lo catalogaron como déficit de atención porque no lo entendieron, ¿no? Entonces, Steven Jobs, por ejemplo, él se salió de la universidad, ¿no? De Harvard. Se salió de Harvard. ¿Por qué? Porque él decía que para su nivel de él no estaban enseñándole nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, hay colegios, el colegio está preparado para trabajar con estos estudiantes de déficit con dificultades de aprendizaje. ¿Creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los colegios estaremos preparados para trabajar con dificultades de aprendizaje? Con niños que no leen bien, que no escriben bien, que no escuchan bien,
que no razonan bien. ¿Estarán preparados? ¿Qué dicen? A ver. Creo que no, profesora. Ujú. Ah, Contamos, pero con psicología, ¿no? Pero no es igual, o sea, hay que detectar el problema, la situación que viven, todo eso, ¿no? ajá. Todo un análisis. Ahora les hago la otra pregunta. ¿Los colegios están preparados para trabajar con niños con alto nivel de aprendizaje? ¿Será lo mismo trabajar con ellos? No, no estamos preparados ni para con el uno ni para con el otro. Acuérdense que estamos en una educación regular, ¿no? Estamos a todos por igual, pero no trabajamos con niños con déficit de atención. No trabajamos con niños que tienen alto nivel cognitivo. ¿Se dan cuenta? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder hacer nuestras clases, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos problemas, algunas dificultades de aprendizaje, ¿ya? Entonces ustedes seguro que lo han escuchado, ¿ya? Y tenemos que trabajarlo con nuestros estudiantes, ¿no? Acuérdense lo que decía antes, incluso antes de que comience la edad escolar, ¿no? Entonces, los padres de familia tendrían que trabajar con ellos, ¿no? Para cuando detecten algún problema de dificultad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la discalculia, ¿no? Que es un trastorno, una dificultad para hacer cálculos, para contar. Los niños no saben contar, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Disfasia, ¿no? Eso es una dificultad para poder hablar, ¿no es cierto? Todavía no habla bien. La disortografía, ¿no? ¿Cuántas dificultades ortográficas tenemos, no? Es más, todavía nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas dificultades ortográficas tenemos? ¿No? Este, la disgrafía, ¿no? Dificultades para escribir, ¿no? La dislexia, dificultades para leer, y una de ellas también la dispraxia, ¿no? Muchos estudiantes no saben todavía amarrarse los cordones del zapato, les cuesta dibujar, ¿no es cierto? Y así hay una serie de dificultades de aprendizaje que tenemos que trabajarlo, ¿ya? Vamos a ver algunos, ya, para ver qué hacemos si es que encontramos a un estudiante y cómo podemos detectarlo, ¿no? Para poder trabajar con ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué dificultades hay con los niños de edad preescolar? ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, a los 2 años y medio, ya los niños deberían poder hablar frases u oraciones cortas, ¿no? 2 años y medio ya tendría que estar con frases, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos detectar ahí si mi niño tiene algún problema, ¿ya? Dificultades con el habla, 3 años de edad, ya debería este, hablar lo suficiente como si fuera que estuviera hablando como un adulto, no entender la mayoría parte de lo que dice un adulto, lo entiende y puede hablar con un adulto ya, 3 años, ¿no? Entonces, dificultades para aprender los colores, las formas, las letras, los números, 3 años ya tiene que saber todo eso, ¿no? Dificultades para rimar palabras, ¿no? Y ya mismo nos está diciendo las dificultades mismas, nos está diciendo que tenemos que trabajar con los niños de 3 años. Por ejemplo, si tú tienes un hijo de 3 años, trabaja las rimas, ¿no es cierto? Que vayan rimando, ¿cómo jugar? Los niños aprenden jugando, ¿no? Entonces, de esa manera pueden tener en cuenta. 5 años, 5 años, ¿no? La dificultad es son de coordinación, ¿no? Usar tijeras cortas, ¿no? Para cortar el papel, ¿no es cierto? Saltar con un solo pie, ¿no? Eh, Poder copiar ¿no es cierto? Tú le das un cuadrado, un dibujo, ya se supone que ya tienen que saberlo, ¿no? Atenciones breves, ¿no? Los niños de 3 años a 5 años
pueden sentarse. Ojo aquí, imagínate un niño que se tenga que estar sentado media hora, una hora. ¿Puede sentarse un niño una hora de 3 a 5 años? ¿Qué dicen ustedes? Si ni nosotros mismos, una hora ya estamos ya, que nos movemos, que esto, que lo otro, ¿no es cierto? Y queremos que nuestros niños de 5 años o 3 años estén sentados una hora. Entonces, no podemos. Entonces, sin embargo, pueden sentarse con atenciones breves, ¿no? De corto tiempo, ¿no? Entonces deberían prestar atención cortas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una vez vi en un jardín que la profesora le puso un video, ¿no? Bueno, yo vi el video ahí y terminó la reunión que tuve en ese colegio y seguía con el mismo video. Y los niños ahí sentados, mientras la profesora cortando ahí, ¿no? Cortando, ¿qué estaba cortando? Y los niños viendo televisión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es antipedagógico. Un video, 5 minutos, no debe durar máximo 5 minutos. Si vas a presentar un video de 20 minutos, 5 minutos paras y haces las preguntas. A ver, niños, ¿qué creen ustedes que vieron en esta parte? ¿Qué le dijo el gato a la liebre? Te van preguntando, ¿no? Y así, entonces, los niños, pero sin embargo hay estudiantes que tienen problemas, ¿no? De atenciones cortas, no lo atienden, ¿no? Entonces, otra dificultad es seguir instrucciones, ¿no? Seguir instrucciones, no te hace caso, etcétera, ¿no? Organizarse y mantener la organización en el hogar y la escuela, niños que no se organizan, no ordenan sus cosas, ¿no? 4 años, 5 años ya tienen que estar ordenando sus cosas, ¿no? Comprender instrucciones verbales, tienen que comprender, ¿no? Si tú le dices salta y el niño todavía no está comprendiendo eso de saltar, ¿no? Aprender datos y recordar información, ¿no es cierto? Entonces los niños pueden aprenderse muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi hijo tiene 5 años y él sabe su DNI, ni yo sé su DNI de mi hijo y él ya se la sabe, ¿no? Sabe su dirección, sabe, y así muchas cosas que se aprenden rápidamente eso, ¿no? Pueden leer, deletrear o pronunciar palabras, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Niños de 5 años ya leen, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, sabe leer, escribir, contar, sumar y ahora ya está con la multiplicación. 5 años. A los 4 años ya sabía toda esa cosa. ¿Cómo lo aprendió? ¿No? Leyendo. ¿Quiere leer? Leyendo. ¿Quiere hablar bien? Tiene que hablar, ¿no es cierto? Ese es el juego, muy importante el juego, ¿no? Tiene que realizar cálculos matemáticos, ¿no? De acuerdo a su edad, obviamente, ¿no? Explicar información de lo que uno recibe, ¿ya? No sé si tienen algunas preguntas aquí. Vamos a ver cuáles son las causas de estos problemas, dificultades de aprendizaje, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Y eso tenemos que prevenirlo, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber las causas. ¿Por qué un niño se levanta en plena clase y está correteando por ahí? Tenemos que ver las causas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya? Una de las causas puede ser los antecedentes familiares, ¿no? El soporte genético de los padres. Entonces, puede ser que el papá tenga un problema, una dificultad de aprendizaje, ¿no es cierto? Y ese niño lo ha desarrollado eso, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta también cómo están los padres en ese aspecto, ¿no? Descartar, ¿no? Riesgos prenatales y neonatales. Si la mamá ha tenido un riesgo prenatal, eso también puede ser una causa del trastorno de aprendizaje,
¿no? La mamá ha ingerido alcohol, ha recibido golpes del papá, ¿no es cierto? Un nacimiento prematuro con bajo peso. Entonces eso también puede causar, ¿no?, trastornos de aprendizaje. Traumas psicológicos, ¿no? Una mamá que haya sido muy abusadora del niño, le haya gritado, o el papá le haya gritado, ¿no? El niño ha recibido un fuerte resendrón, ¿no es cierto? Entonces también puede eso causar eh, problemas psicológicos de aprendizaje, ¿no? Traumas físicos, ¿no? El niño se cayó de bebito y el cráneo está mal, ¿no? Infecciones nerviosas, etcétera, ¿no? También exposiciones ambientales, ¿no? ¿Cuántos niños, por ejemplo, que van a las minas? ¿Se dan cuenta? Entonces, toda la toxina, todo el plomo que se han recibido, eso también le puede tener en riesgo de trastornos de aprendizaje, ¿no? Niños que están expuestos en la basura, eso también problemas de aprendizaje que pueden tener, ¿no? Entonces, esas causas que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar y atender esas dificultades de aprendizaje. ¿Tienen pregunta? Por favor, lo hacen. ¿Ya? Bueno, esto de los signos, ¿no? Pues, sí, hay signos, como dijo muy bien Eduardo hace un rato, que podemos identificar nosotros como docentes, ¿no? Y podemos decir, ya este estudiante posiblemente tenga un problema de aprendizaje, porque hay signos que yo puedo detectar como maestro, ¿no? Entonces yo puedo decir, este niño no domina las habilidades de lectura, ¿ya? Su ortografía no está muy bien, entonces yo detecto rápidamente, ¿no? Que posiblemente tenga un problema de aprendizaje, ¿ya? No de frente le digan a los papás, su hijo tiene un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, posiblemente. Entonces es mejor que lo haga ver, ¿no? No atiende, no sigue instrucciones, ¿ya? Por lo general los niños no siguen instrucciones, ¿ah? Eso es normal. Pero si se ve constantemente, ¿no? Entonces hay algo que está pasando. Tiene problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir, ¿no? Entonces, cuántas veces a un niño se le dice algo y ya se olvidó, ¿no? Eh, carece de coordinación para caminar, practicar deportes o habilidades como sostener un lápiz, eso también es un signo, ¿no? Pierde o extravía fácil las tareas, libros, cuadernos, ¿no? Las cosas que se le da se les extravía, ¿no? Tiene dificultades para entender el concepto del tiempo. Todavía no lo sabe, ¿no? Lo que es el tiempo, ¿no? Se resiste a hacer tareas o actividades que involucran lectura, en la matemática, la escritura, no quieren hacerlo, ¿no? Se comporta mal, ¿no? Ojo, el hecho de comportarse mal no significa que ya tiene un problema de aprendizaje. Puede haber otras cosas atrás que está pasando. Quiere llamar la atención, ¿no? O quiere algo, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que tener en cuenta si es que hubiera un trastorno de aprendizaje o dificultad de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a ver algunos puntos ya más específicos, ¿no? Ya algunas dificultades que tienen los estudiantes más específicos, ¿no? Uno es el trastorno de la lectura, la dislexia, ¿ya? Si tienen pregunta, por favor lo pueden hacer. Aquí los estudiantes, ¿cuál es la dificultad? Es recordar nombres de las letras, ¿no? Entonces, la P, entonces, creen que es la Q o la B, ¿no es cierto? Comprenden que las palabras están formadas por sonidos y que las letras representan esos sonidos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Cómo
la, como vemos aquí la escritura que ha puesto, ¿no? Entonces, dislexia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va escribiendo? ¿No? ¿Cómo va pronunciando las palabras correctamente y a la velocidad adecuada, ¿no? Dislexia. Entonces, ahí hay una dificultad de, eh, de la lectura, ¿no? Deletrear palabras correctamente, ¿no? Entonces, tiene que comprender lo que lee también. Entonces, ahí son signos que me dicen que este niño tiene esas dificultades, ¿no? De la lectura, ¿no? Llamada la dislexia, ¿de acuerdo? Signos. Ya, tu hijo ya tiene dislexia, ¿no? Posiblemente, señora, usted tiene un hijo disléxico, ¿no? Sería bueno que le haga ver para certificar si es que es problema disléxico, ¿no? O puede ser otro problema también. Ya, no hagamos un diagnóstico nosotros si es que no estamos seguros del problema que tenga. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuáles son eh, los estudiantes? ¿Qué es lo que hacen, no? Arabol, no, dice arabol, en vez de decir árbol, ¿no? ¿No es cierto? O omite abol, ¿no es cierto? Y miren, aquí cometemos unos errores los padres de familia, ¿no? Abol, dice, ¿no? El niño. Ya, jaja, y nosotros nos reímos, lo festejamos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que si un niño dice una mala palabra, ¿no es cierto? Abol, entonces yo tengo que corregirlo en ese momento. Árbol, ¿no es cierto? No dejarle pasar, es un bebito, es un niñito. No, árbol, abol, árbol, ¿no? Hay que corregirle, ¿no? Preferido, ¿no? Por preferido. O rotaciones, vado, por dado, ¿no es cierto? Plado, por prado. Y así tenemos que corregir a los niños. Si tiene esos errores, corrijamos, ¿ya? Corrijamos a los niños. O si son padres de familia con niños, tienen que corregirlo. No dejarlo pasar. Entonces, ejemplos, ¿no? Demostrarle lo útil y divertido que es la lectura, ¿no? Para hacer frente a esto, cómo afrontar la dislexia, tenemos que demostrarle que la lectura es divertida. Entonces, yo como padre de familia tengo que leer con él, tengo que leer con mi hijo, ¿no es cierto? Los profesores tienen que leer con los niños, no solamente digan, niños, lean, ¿no? Entonces, hacer bromas cuando uno va leyendo, ¿no? ¿No es cierto? Y el tigre dijo, ¡wow! Y el tigre dijo, y el tigre se aventó, y eso hay. ¿Te das cuenta? Entonces, algo divertido, tiene que hacerlo con los niños, ¿no es cierto? Hacer bromas y entonces, ay, le haces las cosquillas a los niños de frente, ¿no? Y los niños, ja, 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 y va a decir, papá, mamá, quiero hacer la lectura. ¿Por qué? Porque está jugando, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, cantar las palabras, ¿no? Y pasó el pajarito, pío, 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 ¿no? Entonces, eso es muy importante, trabajar con los niños disléxicos. Si yo detecto que mi niño ya está diciendo, comienzo a hacer la lectura, ¿no? Leer, leer y leer. Qué importante es eso, ¿ya? También es muy importante generar confianza, ¿no? El niño se tiene que sentir cómodo, ¿no? Entonces, que sienta que se siente bien en el ambiente donde se está desarrollando la clase, ¿no es cierto? Si le estás diciendo, siéntate, cállate, entonces ese niño no va a querer aprender contigo, ¿no? Darle tiempo para que ellos puedan organizarse sus pensamientos, su forma de trabajar, etcétera, ¿no? Y jugando es
¿Cómo va a aprender el niño, no? No sé si tienen preguntas, ¿ya? Entonces, hay unos instrumentos materiales que podemos trabajar con los disléxicos, ¿ya? Juego de memoria, por ejemplo. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, a un niño de 3 a 5 años, ¿se le puede dar las tablets? ¿El celular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están? Quizás en casa, profesor, porque como es un aparato, digamos, que hay que tener mucho cuidado, en casa posiblemente uno le pueda dar el tablet, ¿no? Para que de repente hagan juegos. ¿Y para qué le Y los vamos niños a, son bien. para qué le vamos a dar la tablet? Claro, en este caso, dependiendo, ¿no? Qué es lo que nosotros queramos que haga, puede ser para que juegue o haga alguna adivinanza. Mayormente jueguitos, pues, ¿no? Ah, ya. Muy bien, aquí Norma nos dice, tiene que tener un horario, por supuesto, ¿ya? Entonces, yo creo que a los niños no se les tiene que negar una tablet o un celular. Muchos dicen, no, no, los niños no deben tener celular. Si tienen el celular para hacer esto, para que no me friegue, entonces ahí sí es un problema. Entonces yo le doy a mi hijo el celular, con tal que no me friegue, toma el celular, toma la tablet, ¿no es cierto? No, tenemos que darle la tablet con un fin, con un horario. Entonces, dependiendo qué le vamos a dar nosotros al estudiante, al niño, ¿no? En la tablet, por ejemplo, juegos de memoria. Descárgate en tu celular, consíguete un celular para el niño, ¿no es cierto? O en tu mismo celular y descárgate juego de memorias y juega con él. Entonces, el niño, miren lo que está desarrollando aquí, el aprendizaje de la lectura, jugando juegos de memoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el horario determinado, ellos pueden jugar ahí. Y ellos esperan y saben, cuando tú les dices, mira, tú vas a tener tu horario de tal hora a tal hora, ¿no es cierto? Y qué apps vas a descargar. Papá, mamá, ¿puedo descargar esto? A ver, voy a ver. ¿Es violencia? No. Si hay violencia, no juegas. No, es un juego que sí, viste, voy a aprender esto. ¿Qué vas a aprender en ese juego? Le preguntas. Ah, ya. Y los niños se divierten. Juego de memoria. Mi hijo, como les digo, tiene 5 años, ya sabe leer y lee muy bien, sabe escribir, escribe muy bien, sabe contar, sabe sumar y multiplicar, o sea, jugando. ¿Cómo? Jugando con cartas. ¿No? Me he comprado así las cartas y comienzo, pa. Nos hemos ido una librería y él buscó otras cartas. ¿No? Y así. Todo depende de los juegos, cómo lo van haciendo. Hay apps de asociación, ¿no? ¿Cómo va asociando? Y los niños hoy en día ya tienen que estar ya tienen que estar con eso, ¿no? Ellos ya son en la era digital, ¿no? Si, pero también no descuides, ¿no? Cómprale tarjetas que puedan tocar. No solamente ya le das la tablet y ya listo. No, cómprale tarjetas. Cómprale tarjetas. Por ejemplo, a mi hijito le regalaron, uno de sus primos le regalaron, todo un paquete de Pokémon, una tarjeta de Pokémon. Y entonces yo decía, ¿en qué le puede ayudar este juego? Y miren, en los Pokémon tienen el de defensa, tiene unos números, y el de ataque tiene unos números. Y yo no le voy a decir, ya vamos a atacar, vamos a defendernos, ¿no? Yo le dije, a ver, en ataque, ¿cuánto tiene? Tiene 1500. Ya sabe ya leer los números de 4 cifras. 1500. Yo tengo el otro de 1800. ¿Quién gana? El de 1800 ganaste. Yo tengo, y así vamos jugando, ¿no? ¿Qué está haciendo el niño? 5 años. Está haciendo las asociaciones. Este es número mayor, número menor.
Y así como jugando, ya le enseñé matemática. Jugando, ¿se dan cuenta? Y jugar cartas, bueno, eso ya es cuando hagamos el aspecto de la matemática, ¿no? Pero ustedes cómprenles a los niños, ¿no? Si son de inicial, tienen que tener para tocar, ¿no? Sus tarjetas, ¿no? Dados, miren estos dados para trabajar los conceptos básicos, ¿no? No tienes dados. Lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, agarra tu hoja y dibuja, dibuja. Y luego juego con esos hojas, con esos dibujos que ha hecho. No tengo dados, dibujo. El niño dibuja y lo comienza. Esa es la lectura que puede desarrollarse, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros tengamos estos materiales físicos, pero también virtuales, ¿ya? Porque si le decimos, no, niño no juega con tablets, claro, si tú le vas a dar un juego que tiene que matar, que tiene que jugar de manera brusca, eso tiene que prohibirlo. Ya, dale un horario, ¿no? Descárgate juegos que le ayude a desarrollar la memoria, a desarrollar asociaciones. Hay muchos juegos, de verdad. Hasta yo mismo me pongo a jugar ahí para distraerme un poco de memoria. Todo, ¿no? En la televisión misma, ¿no? Si tienes un televisor Smart, hay diferentes juegos bien bonitos, ¿no? Mi hijo encontró un juego de memoria y se para ahí jugando de memoria porque tiene niveles, ¿no? Niveles, niveles. Comenzó con una pareja de tarjetas y ahora tiene como 16 y él está ahí atento y full memoria. Entonces hay que desarrollar eso en los estudiantes, ¿ya? Aprendizaje, fichas, ¿no? Fichas de tarjetas de praxias o orofaciales, ¿no? Miren, esto yo lo trabajé incluso en un instituto, lo trabajé en oratoria, ¿no? Porque yo trabajaba mucho en oratoria y las fichas orofaciales, qué importante es esto para que el niño aprenda a desarrollar la lectura, ¿no? Saber, no, y todos se mataban de risa. Yo me acuerdo, yo me divertía con los estudiantes del instituto porque tenían que hacer, ¿y para qué es eso? Para que aprendas a leer, pues. Y a pronunciar bien las palabras, ¿no? Es decir, A, E, I, O, U, ¿no? Y eso es un chiste, ¿no? Los niños se matan de risa, es una diversión, ¿no? Yo juego con mi hijo así, ya, vamos a hacer muecas, haciendo muecas, él no sabe que está trabajando el aprendizaje de la lectura, pero yo sí lo sé, yo sé lo que estoy trabajando con él, pero él se está divirtiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, qué importante es con los niños trabajar estas fichas orofaciales, ¿no? Tarjetas de palabras eh, silábicas, fonéticas. Yo estoy bien seguro, porque yo lo he trabajado, yo estoy bien seguro que un niño va a aprender a hablar más rápido con las palabras, con las sílabas. Ta, sa, ca, ro. Y juega con tu niño, juega con tu hijo, ¿no? La, ca, ro, así como jugando, ¿no? Si la vea, y el niño, yo le digo si la vea, a ver, casa. Y entonces cuando yo me he sorprendido cuando lo he detectado cuando comienza a escribir, ¿no? Y él comienza, como no sabe la palabra, y comienza a silabear, y como sí sabe palabras cortitas, comienza a escribir. Y solito escribe, ¿no? Porque ya sabe formar palabras, gracias al silabeo, ¿no? Entonces, eh, muchos errores cometemos cuando queremos enseñarle a leer a un niño y no le hemos enseñado a silabear. ¿Ya? Entonces, que el niño, ¿quieres que aprenda la lectura? Silabeo. ¿Ya? Que aprenda a silabear, ¿no? A formar palabras con el silabeo, ¿no? Y juega, es como un juego.
¿Ya? Bien. Otro es el trastorno de la escritura, la disgrafía, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han visto esta tipo de escritura como lo ven, ¿no es cierto? Eso parece de doctores, ¿no es cierto? Yo he visto en cuarto de secundaria, así, cuarto de secundaria. Entonces yo ahí ya veo ya un signo de que hay una disgrafía, hay unos problemas ahí en el niño. Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la dificultad en estos niños con disortografía o disgrafía? ¿Ya? ¿Cómo utilizan el lápiz? No saben usar bien el lápiz, no lo agarran bien el lápiz, ¿no? No saben cómo se usa la forma la Q, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hace la Q? Entonces, eso no lo, o la P, o la B, ¿no es cierto? Entonces, la V, cómo lo escribe el estudiante? Todavía no lo detecta cómo se escribe, ¿no? Copiar formas, ¿no? Qué importante es el aprender a copiar, a dibujar líneas, ¿no? Líneas, que aprenda a hacer líneas, ¿no? Organizar y escribir pensamientos, la ortografía y la puntuación. Ya desde niño ya tienen que saber hacer los puntos, las comas, dónde va coma, dónde va comilla, ya desde niño, ¿no? No, ponle, yo siempre digo, hasta los 5 años tienes que darle todo a los niños, ¿no? De acuerdo a su nivel, claro, ¿no? Para que ellos absorban todo. No necesariamente tiene que aprender los signos de puntuación 5 años, ¿no? Eso lo va a aprender después, pero ya lo captó, ya sabe. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, yo a mi hijo le digo que escriba líneas. Líneas, 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 líneas. No importa. Antes, cuando escribía se salía de la línea, ¿no? Él mismo hace sus propias líneas para que ya no se salga de las líneas, ¿no es cierto? Él mismo hace, le doy en blanco la hoja y él mismo hace las líneas para no salirse las letras, ¿no? De las líneas. Porque cuando hacía así, por aquí, por allá, hacía así, ¿no? Y yo le decía, oye, esto es un cambalache, le decía. Y él mismo, como yo le enseñé a hacer líneas, ya él mismo lo hace. ¿No? Qué importantes son las líneas para que se pueda desarrollar, ¿no? Ya, entonces, errores comunes, mala ortografía, puntuación, mayúscula, minúscula, ¿no? Eh, no retiene bien las ideas en la memoria, ¿no es cierto? Dificultades con la lectura. Yo me sorprendo mucho que a mi hijo a los 3 años ya estaba tratando de aprender la lectura, ¿no? 4 años ya leía bien, 5 años lee muy bien, ¿no? Y eso es algo sorprendente, ¿no? Yo siempre digo esto va a ser un problema cuando llegue al colegio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces? Utilizar libros de dificultad creciente, ¿no? Empezar a iniciar el interés por las lecturas, libros de juegos, libros que a él le interese, ¿no? Si le gusta Pokémon, busca un libro de Pokémon, pues. Si le gusta Batman, no sé, cualquier cosa, un libro de Batman. Entonces el niño se va a interesar. Si le gusta dinosaurios, un libro de dinosaurios. ¿Se dan cuenta? Entonces el niño le interesa algo, ¿no? Que comience a hacer eso. Comience, ¿no? A dibujar. Entonces búscale un libro de dibujo, ¿no? De historias para que él pueda colorear, todo eso, ¿no? Entonces al estudiante eh, debe evitar establecer criterios, ¿no? Que se equivocó, que fracasó, ¿no es cierto? ¿No? Eso hay que evitar también. Algunos materiales, ¿ya? Fichas, esto lo pueden encontrar, hay apps que trabajan esto, ¿no? Las fichas numéricas y de escritura,
Hay muchas apps. Con el dedo, ¿no? En la tablet, el niño ya está haciendo el uno, el 2, 3, 4, 5, 6. Mi hijito, por ejemplo, aprendió mucho en YouTube. Hay programas, hay eh, hay programas que en YouTube que trabajan mucho las fichas numéricas y el niño se da cuenta, ¿no? Hay cuentos de los números y eso lo pueden ver, acuérdense, ver, ¿no? Videos, ¿no? Que los niños aprendan a ver videos de cómo se escribe eso. Y hay juegos, los niños aprenden jugando, etcétera, ¿no? Entonces, que agarren, ¿no? Con el dedo, ¿no es cierto? Que agarren una pintura y con el dedo ahí, y los niños felices agarrando la pintura, ¿no? Las témperas felices, con tal que se manchen las manos, ellos están felices, pero ya están escribiendo el 6 el 4 el 3 el 2, ¿no es cierto? Eso es muy importante. A mí me sorprendió una vez mi hijito, ¿no? Miren la creatividad, ¿no? Yo ya le había enseñado a sumar, ¿no? Y yo le hacía la suma, ¿no? Eh, el 2 más 4 abajo, ¿no? Vertical. Pero él no. Él lo hacía horizontal. Horizontal, ¿no? Y yo cometí un error, como estaba cometiendo un error. No, vertical. Pero él le salía horizontal. Entonces, ya muy bien. Continúa horizontal. ¿Por qué le voy a exigir vertical? Poner la suma, ¿no? Vertical. Y es más, todavía no solamente sumaba, sino ponía suma, resta, y así jugábamos. Y él mismo se ponía a hacer sus tarjetitas, porque cortaba y con hojas ponía, ¿no? Juego. Él quería jugar, ¿no? Y haciéndose tarjetitas, ¿no? Imagínense un profesor que tenga sus propias tarjetas y trabaje esto, ¿no? Interesante, ¿no? El punzón de preescritura, ¿no? Es como una tabla, una tableta, ¿no? Ahí se lo vende mucho en Tailo y lo he visto, y donde los niños comienzan a dibujar ahí, ¿no? Y si no tenemos, agarra una cartulina, ponle contact y tu plumón de pizarra y ahí comienzas. O una tabla, ¿no? Y con tu plumón de pizarra puedes hacer que el niño aprenda a escribir, ¿no? Y su borrador, agarras un trapito y comienzas a borrar. Ya tienes tu tablón, tu punzón de preescritura, ¿no? Entonces, eso, que los niños aprendan jugando, ¿no? Entonces, que los niños aprendan la psicomotricidad fina, ¿no? Y aquí es importante el juego de puzzle. Qué importante es esto, ¿no? Que el juego de las palabras de puzzle es una maravilla, ¿no? Me encanta trabajar con ellos el puzzle, ¿no? Porque eso le desarrolla bastante la escritura a los estudiantes, ¿no? Que ellos trabajen el puzzle, ¿no? Como le dije, hay físico y hay virtual, ¿no? Entonces, descárguense apps de puzzles. Hay un montón de juegos de puzzles, de todos los juegos. Y lo bueno que a ellos les gusta los retos, ¿no? Van subiendo de nivel, ¿no? En los puzzles suben de nivel. Y a ellos les gustan los retos, ¿no? Entonces, juegos de lenguajes, muy importante, en la cual tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, el, trabajar, por ejemplo, el, la discriminación de información. Los niños tienen la habilidad para poder identificar qué significa tal palabra, qué significa tal cosa, perdón, qué significa tal cosa. Entonces, eso es muy importante también para que puedan identificar, aprender la escritura, ¿no? La grafomotricidad, ¿ya? Entonces, que ellos hagan trazos, ¿no? La A, que escriban su nombre a ver, escribe tu nombre de diferentes formas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso tú le puedes seguir las pautas, ¿no? Tú le escribes, eh, una rima, por ejemplo, ¿no? Tú escríbele
Y a ver, ahora tú dibújalo lo que yo he escrito. Que ellos aprendan, esa es la grafomotricidad, que ellos repitan lo que tú escribiste. ¿Ya? La visomotricidad, entonces, es la coordinación ojo-mano, ¿no? ¿No? Vamos acá, va para acá, y juego, ¿no? Arriba, abajo, ¿no? Sígueme con tu ojo, y así trabajar, jugar con ellos, ¿no? La plastilina es muy importante trabajar, ¿no? Ahí, por ejemplo, la profesora le dejó a mi hijito los tantaguaguas, ¿no? Ahora, el día de ayer. Ahora tienen que hacer sus tantaguaguas. ¿Con qué? Con plastilina lo dejaron, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Y mi hijito se puso a hacer una oveja. Yo cuando vi su trabajo, ¿qué? ¿Esta es una oveja? La verdad que ni entendía cómo, cuando ya me explicó cómo era su oveja, entonces lo había hecho con tiras de los plastilinas y lo había moldeado y de verdad que era la oveja, ¿no? Yo ni siquiera pude ver el, el- el- la oveja, pero cuando lo explicó ya era distinto, ¿no? Entonces esa es la visomotricidad, pues, ¿no? Como un niño puede desarrollar, ¿no? Y organizar todo lo que puede para la escritura y lectura también de eso que trabaja, ¿no? El moldeado, ¿ya? A veces nosotros los adultos estamos muy reducidos en la imaginación de los niños. Ya, no, nunca digan a los niños, ay, ¿qué es eso? Es una tontería, no es así. No, él tiene su lógica, ¿ya? Tiene su lógica, no dejemos la creatividad en los niños, ¿ya? También la grafoescritura, ¿no? Ya ese ya es un poco más elevado, ¿no? Las letras, palabras completas, ¿no? Que pueda desarrollarlo, ¿no? Y bueno, para niños de primaria alta, la escritura libre, ¿no? Incluso secundaria puede trabajar la escritura libre, ¿no? Ya, dictados, eso también le puede ayudar bastante al estudiante. Ya, alguna pregunta, algún comentario que tengan, lo pueden hacer, ¿ya? Vamos a ver ahora la discalculia. Aquí hay muchos niños, mucha gente, tenemos que quitarnos una idea equivocada, ¿no? Yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Y eso es falso. A ver, te dan un vuelto, ahí sí no te equivocas, ¿no? Sabes muy bien cuánto de vuelto tenían que darte. Ahí sí no te equivocas. Entonces no es el problema de discalculia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dificultades cuando hay discalculia? Reconocer y dibujar formas. A los niños les cuesta dibujar formas, ¿no? Y eso es muy importante. A veces los papás, nosotros les dibujamos cuando ellos mismos tienen que dibujar sus tareas, ¿no? Entonces, por ganar tiempo, nosotros los dibujamos, ¿no? Entonces, los conceptos matemáticos, las cantidades, el orden, ¿no? Y eso es como jugando, ¿no? El orden, por ejemplo, es que ellos ordenen sus juguetes, ¿no? A ver, pon del más pequeño de tus carritos al más grande de tus carritos. Ya están haciendo orden, ya están jugando, ¿no? Ya están jugando. Las fracciones, los problemas con los porcentajes. Yo hasta ahorita, por ejemplo, yo porcentajes, nada, ¿no? Eso es, entonces, tenemos que ver cuáles son realmente las dificultades ahí, ¿ya? Entonces, errores comunes, confunden los símbolos, más por menos, ¿no es cierto? No saben cuándo es más, cuándo es menos. Problemas para solucionar problemas matemáticos, cálculo mental, ¿no? Entonces, hay que jugar con los niños. A veces, mi hijito dice, papi, 5 más 4 9. Sí, muy bien. Y menos 3 le digo yo. Y él comienza ya a reducirse.
¿Se dan cuenta? Cálculo rápido, juega, ¿no? Si yo veo que el niño está jugando con los números, juego con él, ¿no? Entonces, confunde los números 6 por el 9, 69, 96 y así, ¿no? La confusión de números que vamos teniendo. Entonces, ¿qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar? Entonces, recordar los hechos pasados. ¿Te acuerdas de la Navidad cuando, no es cierto? Recuerda cuál fue la primera atracción en la que contábamos antes, después y así, ¿no? Hay que hacer descripciones de conceptos pequeños, de acuerdo a la edad de los niños, ¿ya? Juegos, a ver, ¿qué podemos hacer con juegos? Con los niños, trabajar con ellos. El bingo, ¿no? Las cartas, juego de cartas. Yo encontré mis cartas de ese tiempo que no jugaba, me puse a jugar cartas con él, ¿no? Así. Y así jugamos. ¿Cuál era la intención? No que sea un niño, mi niño sea un vicioso jugando cartas, sino que la intención era que aprenda a sumar. A ver, yo tengo 2. Ah, ya que hay otro 2. 4. ¿Tienes un número 4 ahí? Sí, tengo un 4 de espadas. Ya, me llevo los 4, porque 12 más 2 es 4. Ya está jugando, ¿no? Entonces ya aprende a calcular, ¿no? Jugar, muy importante, ¿no? El bingo es uno de los juegos que te permiten asociar las grafías, los números, ¿no? Consíguete unos bingos, ¿no? Y juega con ahí. Una vez le regalaron un bingo y podemos jugar a bingo ahí, ¿no? Las formas, las figuras, ¿no? Que puedan encontrarla, ¿no? El rombo, el círculo, el triángulo, ¿no? Juegos de lógica. Qué importante es esto. Miren, estos juegos de lógica eh, es muy bueno, ¿no? Es más, todavía está el nombramiento te pone en juego de lógica, ¿no? En el nombramiento también te ponen eso. Y qué importante es jugarlo, ¿no? Los niños, hay apps de juegos de lógica un montón, que los niños se divierten ahí jugando con, ¿ya? Entonces, bloques, que los niños tengan sus bloques, ¿no? Bloques de colores, que aprendan a contar, ¿no? Chapitas, que aprendan a reciclar y ya tengan sus chapitas, ¿no? Y así, que cuenten con las chapitas, que organicen con las chapitas, ¿no? Juegos, un montón de juegos que pueden tener. Te vas al parque, cuenta las piedras, pues. ¿Cuántas piedras hay? Ya vamos a tener 4 piedras. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas piedras hay? ¿Cuántos bloques de piedra? ¿Cuántos tipos de piedras hay? Y cuentas ahí, los niños. Ya están contando los niños con las piedras en el parque, ¿no? ¿Cuántos árboles hay aquí? 1, 2, 3, 4. Comienzas a contar, a jugar en el parque, de repente a las escondidas. Cuenta. Te toca contar a ti, ¿no? Te toca contar a ti y pones a contar, ¿no? Entonces, y el niño va a ir aprendiendo a contar, a contar, a contar. Ya, busquen videos, ¿no? Videos donde haya programas del contar, ¿no? Juegos, muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay el Blippi, ¿no? Blippi, el niño juega, ¿no? Es un chico que juega con las cosas que encuentra ahí en la calle, ¿no? Se va a un museo y comienza a contar lo que hay en el museo, ¿ya? Entonces, aquí todo es el juego, jugar, ¿no? Si tú le dices, ya, cuenta, 1, 2, 3, 4, y no, se va a aburrir más y va a decir, no me gustan las matemáticas, ¿ya? Al niño tiene que, sí, me gusta la matemática, ya tiene que estar diciendo, ya tiene que mentalizarse, ¿no? En ese aspecto de las matemáticas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, habilidades de aprendizaje no verbal. Aquí los niños tienen dificultades para copiar diseños y comprenderlos, ¿no? Dificultad para comprender conceptos abstractos,
Como le decía, ¿no? Yo vi una oveja, yo no veía nada de oveja, ¿no? Pero el niño ya sí había imaginado la oveja cuando con líneas había hecho sus ovejas, ¿no? Entonces, no hay que quitarle estos pensamientos abstractos, descubrimientos de los niños, ¿no? Dificultades para la escritura, lectura, dificultades de habilidades sociales, ¿no? De coordinación, esos es en cuanto a no verbales, ¿no? Errores comunes: no comprende una adivinanza, no comprende un chiste, frases complejas, le es difícil, ¿no? Textos escritos, ¿no? Le gusta estar solo, caligrafía deficiente, ¿no? Incluso parece de doctor, ¿no? Cuando escribe parece de doctor, entonces ahí son problemas de información no verbal, ¿no? Aquí, ¿qué se puede trabajar? Rompecabezas, ¿no? Trabajar con ellos los rompecabezas, ¿no? Y que ellos mismos se puedan crear, ¿no? Sus rompecabezas, ¿no? Le gustan los dinosaurios, ¿no? A tu niño le gustan los dinosaurios. Imprímele un dinosaurio y córtalo en pedacitos y a ver, ármalo el rompecabezas. Ah, muy bien. Está armando su rompecabezas, ¿no? Si puedes comprar rompecabezas, lo haces, pues. Pero si no, imprímete algo que le gusta a los niños y ya, y ellos lo pueden armar, ¿no? Pero juega con ellos. Fotos, ¿no? Que ustedes pueden desarrollar los puzzles, ¿no? También trabajar los puzzles bastante, ¿no? Eh, también hay que utilizar el juego, ¿no? El tiempo libre en actividad, ¿no? Que reúnanse con sus familiares, ¿no? En casa, juntos. Son tres, los tres jueguen, ¿no? Los tres jueguen, no solamente uno o los tres jueguen. Si son tres en casa, los tres pónganse a jugar, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es dedicarle tiempo a los hijos. Entonces, eso es la transmisión de un lenguaje no verbal. Abrazo y se abrazan, ¿no? Los tres, ¿se dan cuenta? Entonces, juegos libres, ¿no? Váyanse al parque zonal, ¿no? Y lleven una pelota y comiencen a jugar con la pelota, pues. Eso es muy importante, la información no verbal, ¿no? De que se pueda relacionar el niño en este tiempo con tu propio entorno, ¿no? Entonces, algunas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Bueno, son las adivinanzas, ¿ya? Crear historias, ¿no? También las secuencias, trabajar secuencias es muy importante, escuchar y ordenar cuentos, ¿no? Bueno, acá también las tarjetas de articulación de palabras también pueden hacerlo, ¿no? Gato, zorro, ¿no? Que ellos puedan desarrollar eso, ¿ya? Hay que hacer también trabajos de ejercicio de discriminación auditiva, ¿no? Que ellos escuchen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Aprendo en Casa, en la televisión para los niños están trabajando la música, ¿no? Y a ver, ¿qué instrumento es eso? Ah, esto es la lluvia, ¿no? Y comienza a agarrar la olla y ¿qué parece este sonido de la olla? Ah, tambor, etcétera, ¿no? Que aprenda a trabajar la discriminación auditiva también. El ejercicio de ampliación de vocabulario, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es esto. Por ejemplo, yo estoy trabajando esto mucho con mi hijo, el inglés. No para que aprenda inglés, sino para que se vaya familiarizando con el inglés. Entonces, todos los juegos que mayormente utiliza mi hijo están en inglés. Todos, casi todos. Uno que otro cuando ve conmigo, lo ve ya en castellano, porque yo no entiendo el inglés. Pero cuando está solo,
él ve inglés. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ah, ver esto en inglés? Cuando ya estudia inglés, miren, cuando ya estudia inglés, el niño ya está familiarizado con el lenguaje. Entonces lo que escucha ya rapidito, ¿no? Se dan cuenta. Y él canta en inglés, ¿no? Le pongo yo la música en inglés que escucho y él ya está cantando en inglés. Palabras en inglés, vocabularios en inglés. Hasta mi esposa que es de inglés, con ella sí habla inglés, ¿cierto? Se sorprende porque lo que escucha en esos videos saca esas palabras y tiene 5 años. Porque desde chiquitito, ¿no? Desde el vientre materno ya porque la clase no se ha escuchado siempre el inglés. Pero yo siempre le digo, ¿no? Así no tengan a alguien de inglés en tu casa, ponle el inglés, pero no entiende nada, que no entienda. La idea es que no entienda, sino es que se familiarice con el vocabulario, ¿no? Entonces ese niño, cuando va a llevar el inglés, para él va a ser fácil, porque ya sabe escucharlo. Entonces ya lo desarrollaste la información no verbal, porque ya lo escucha. Y cuando ya lo comience a hablar, fácilmente lo va a pronunciar muy bien. ¿Se dan cuenta? Esa es una metodología importantísima. Por eso los videos en inglés que deben escuchar los niños. No para que hable. Ahorita no. Luego más adelante él ya va a hablarlo porque ya lo escuchó bien. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, que también los ejercicios praxis bucofaciales, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Las muecas, ¿no? Las muecas, que él aprende a hacer muecas, ¿no? A ver las muecas, ¿no? Y él hace sus muecas, y eso es para que aprenda a vocalizar, para que aprenda a vocalizar, haciendo con muecas, o, jugar con el juego del soplo, etcétera, ¿no? También hacer juegos de asociación, ¿no? Fichas de imágenes, ¿no? Para situar el campo semántico que uno va teniendo, ¿no? Entonces, hay que desarrollar esas familias léxicas dentro del estudiante, no dentro de sus hijos, ¿no? Entonces también la morfosintaxis, ¿no? La comprensión de estructura de la frase, las oraciones, ¿no? Corrijan a sus niños, si se equivoca una palabra, corríjanlo, no lo dejen pasar, ¿ya? No le dejen pasar a los niños si es que se confunden una palabra, ustedes ahí corrijan a los niños que se equivocaron, ¿no? Ya, retraso en el habla y el lenguaje es el leer y escribir, dificultades para seguir instrucciones, dificultades para poder eh, preguntar, que es muy importante ese punto, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que ya lo he manifestado. A ver, el famoso TDAH, ¿no? El famoso TDAH, que muchas veces catalogamos a los niños de TDAH cuando no tienen TDAH, ¿no? El problema es que no hemos diagnosticado bien cuál es el problema, ¿no? Entonces hay que diagnosticar para poder decir a este niño tiene TDAH. Yo por lo general pienso que un docente no está preparado para decir que un niño tiene TDAH. ¿Puedo tener indicios? Sí, por supuesto, puedo tener indicios, pero yo no me atrevería a decirle a un papá su hijo tiene TDAH, ¿no? Porque no estoy capacitado para poder decirlo. Sí lo puedo detectar. Tengo unos indicios. Este niño le cuesta concentrarse. Pero ¿qué niño no se concentra? Todos los niños no se concentran al toque, ¿no? Pero hay niños que están marcados bien esto, que no se concentran, no prestan atención, ¿ya? Dificultades para recordar información. Ya, mi hijo no se concentra, ya tiene TDAH, pero sí recuerda información.
¿Cómo es eso? Entonces tienes que tener en cuenta, ¿no? Que no porque una cosa ya no tiene, ya tiene TDAH, ¿no? Dificultad para completar las tareas o en la escuela o en el hogar. El hecho de que no haga las tareas no significa que tenga TDAH. De repente tiene problemas en la casa, en el hogar, ¿no es cierto? Ve peleas en su hogar, por ejemplo. Qué ganas de querer hacer una tarea si sabe que su papá y su mamá se están bronqueando. No, pero mi hijito tiene 4 añitos. Sí se da cuenta de que su mamá y su papá están peleados. Y el niño, ¿qué es lo que piensa? Es por mi culpa que se están peleando. No está diciendo, la culpa son de ellos. Está diciendo, por mi culpa se están peleando. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener mucho cuidado si es que nosotros detectamos un niño no hace las tareas, no recuerda información, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que ver un punto que es la memoria, ¿no? Entonces los niños tienen dificultades para uh, codificar la información, almacenar la información y recuperar la información. Entonces ahí es cuando se necesita que trabajar con ellos, ¿no? Se olvida frecuentemente, pierde las tareas, no sabe desarrollar las tareas complejas, no participa mucho en clase, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer entonces con ellos? Juegos de repetir palabras, ¿no? Entonces podemos utilizar que el niño aprenda a memorizar jugando, ¿no? Jugando. Entonces, mientras vas en el carro, por ejemplo, ¿no? Juega con el niño. Juega con el niño. ¿Qué ves? Semáforo, ya, semáforo. Y comienzas, semáforo. Sí la veo. Muy bien. ¿Y este qué es? Este es un auto rojo. Veo. ¿Qué ves? ¿No es cierto? El famoso juego del veo, ¿no? Yo veo un carro. Y, el carro rojo. Ya, sí, ya está jugando, ¿no? Para repetir palabras, ¿no? Frases, ¿no? De determinado contexto de lo que ve en la realidad, ve en eso, ¿no? El juego del veo es, es una maravilla, ¿no? Aparte que la pasas bien con tu hijo, con tus estudiantes y ya está el niño aprendiendo a memorizar, ¿no? Es muy importante que el niño también con estos problemas tenga un lugar adecuado, ¿no? ¿No? Donde no haya distractores. Entonces, si hay un lugar donde hay muchos distractores, ¿no? Por eso que en inicial no se llena las paredes de muchas cosas, ¿no? A mí me sorprende muchos colegios donde las paredes están llenecitas de cosas que es el trabajo de los niños. Esos son distractores de los niños, no son los trabajos de los niños. Entonces, ese es como quien dice, yo expongo, ¿no? Como profesor expongo lo que estoy trabajando con los niños. No. Eso lo puedes poner en un rato y después lo sacas. Pero no puede estar todo el tiempo, ¿no? Las paredes tienen que estar limpias para que no haya distractores en los niños, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no pueden exponerlo, ¿no? Por supuesto, pueden exponerlo, pues no puede estar todo el tiempo ahí, no, en las paredes, o en todo caso, tiene que haber un espacio donde puedan tener esa exposición, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En cuanto al razonamiento verbal, ya, entonces los cuentos, como les dije, juego de títeres, ¿no? Es muy importante que ellos mismos hagan sus títeres, definiciones, eso ya lo he explicado, el razonamiento numérico, ya, muy bien. Aquí hay una cosa muy importante, ya, en cuanto a la nutrición. Un niño que no está bien alimentado
entonces va a tener problemas también de dificultades de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque las proteínas no están equilibradas en su cuerpo, ¿no? Los carbohidratos, demasiado carbohidratos, ¿no? No come fruta, tiene que comer fruta, verduras, ¿no? Tiene que tener una comida en su horario determinado, ¿no? Entonces es muy importante, eh, los docentes tienen que ver cuál es su hábito alimenticio, ¿no? Entonces, no comida chatarra, ¿no? Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta eso, ¿ya? Bueno, eso ya lo he manifestado. Ya, otra cosa, bueno, aquí lo ven muy extenso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los tratamientos que debemos de decirle a los padres de familia que deben tener, ¿no? Que nosotros no lo podemos hacer, menos en un colegio, ¿no? Ya son los tratamientos externos que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, la ayuda externa, un psicólogo que le pueda ayudar al niño a trabajar las dificultades de aprendizaje, ¿no? Entonces es necesario un programa personalizado también, y cosa que de repente en un colegio es muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿no? Entonces yo trabajé en un colegio donde el estudiante tenía su tutora. La tutora le acompañaba a este niño con problemas de aprendizaje, ¿no? Lamentablemente, ese es en un particular, pero en un nacional no tenemos eso, ¿no? Importantísimos son las adaptaciones, ¿no? Yo aquí un ejemplo que, que les puedo contar, ¿no? Tenía un niño que ya hasta el director, la directora y los padres de familia me decían a mí, tienes que bajarle el nivel, porque estaba mal, ¿no? Tienes que bajarle el nivel a este niño porque no tiene problemas de aprendizaje. Y yo me resistí de bajarle el nivel. ¿Por qué tengo que bajarle el nivel? Decía yo. Y entonces un poco indagando un poco en el niño, ojo, conocer al estudiante es importante. ¿Por qué ese problema? Entonces, yo descubrí que ese niño tenía problemas de vista. Era un niño que, bueno, no, hasta ahorita no me acuerdo cuál era el nombre del problema que tenía, pero que hablaba, ya estaba en segundo de secundaria. Y así hablaba y tenía su tutora y yo me negaba a bajarle el nivel. Entonces descubrí que este niño tenía problemas de vista. Tenía problemas de vista. Y entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Adapté el material que yo les daba. Yo le daba al niño el mismo material que le daba a todos. Y como tenía problemas de vista, imagínense en Arial 12, ¿no? Yo le doy material en Arial 12, ¿puede ver el niño que tiene problemas de vista? No, pues. Y entonces, ¿cómo va a estudiar ese niño si tiene problemas de vista y encima no dice nada? ¿No es cierto? Entonces yo dije, muy bien, trabajé un poco con él, ¿no? Adapté los materiales y le di un examen igualito para todos, solo que a él con más hojas, ¿no? Antes yo tomaba exámenes, ahora ya no tomo exámenes, pero cuando tomaba exámenes, igualito el examen para todos, igualito. ¿Y qué es lo que yo conversé con él, hablé con él, la motivación, ¿no? Mira, tú puedes adorar, la motivación bastante. Tú puedes, sí, yo sé que tú puedes salir bien en este examen. Y le adapté el examen. Le puse letras grandes, más hojas, ¿no? Y él salió bien en el examen, ¿no? El problema no era bajarle de nivel, porque el problema no era cognitivo, el problema era que no veía bien el niño. Y obviamente me fui con el examen orgulloso. Mire, señor director, este es su examen. Mire, señora, este es el examen. El problema no es el cognitivo. El problema es que
tiene que usar lentes, pues. Tiene que usar lentes. Por eso es muy importante conocer al estudiante. Otro problema es la adaptación. Miren, hace unos años estaba en un colegio particular y un estudiante de tercero de secundaria, este estudiante realmente era para sacarse los pelos, era para agarrarle y ahorcarlo así. ¿Quién no ha tenido ganas de, no? Ya que era así, jalado primero, segundo bimestre, jalado. Yo no sabía qué hacer con él. Y ya prácticamente la mayoría de los profesores ya los habíamos, ya como quien dice, ya este no tiene remedio, ¿no? Y yo me recordaba cuando me decían a mí también, ya tú no tienes solución, ¿no? ¿Y qué hice yo? Me fui a los recreos. Me fui al recreo y comencé a observarlo. Comencé a observarlo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que le gustaba? Quería saber qué es lo que le gustaba a él. Y él, en la hora de recreo, se juntaba con sus amigos y comenzaba ahí. Y hacía su rap, ¿no es cierto? Y él era el. Y estaba ahí. Ah, ya. Yo dije, aquí le agarro. Aquí, este va a ser. Mira, y comenzamos. Exposición. Y comencé a hablar con él. Mira, ¿sabes qué? Ahora quiero que tú me expongas. Ya, pe, profe. Tú ya, pe, profe. No, pero no quería exponer. No quería exponer. Pero tú me vas a exponer, le digo, a ritmo de la música. Porque yo detecté que su inteligencia era musical. Comenzó ahí. Este es el curso de religión. Yo soy de religión, ¿no? Este es el curso de religión y ahora me toca exponer. Y sus amigos que estaban por ahí comenzaron. Y comenzó a exponer en rap. ¿Y de para qué? Los conceptos que tenía que exponer, porque a mí no me interesaba que haga en rap, ¿sí o no? Eso no me interesaba, sino eran los conceptos que tenían que exponer. Y realmente los conceptos estaban ahí, solo que expuso con rap. Yo me maravillé, contento, contento. ¿Por qué? Porque teníamos que adaptar. La adaptación, el material que tienen. Exposición, todos exponen, se paran y exponen. Cuando un niño, un estudiante, tiene la inteligencia. ¿Se da cuenta? En un instituto cuando enseñaba, ¿no? Un estudiante de instituto, a ver, ¿tú qué opinas sobre tal? Nada, no hablaba. A la justa sacaba una, dos palabras, o sea que yo estaba asado porque no habla, pues, ¿no? ¿Qué hice? Muy bien, vas a exponer ahora, ¿no? Como a ti más te gusta, como a ti más te gusta. Miren lo que hizo en la exposición. Hasta se paró en... me dio risa, ¿no? Yo casi todos... Se paró en la mesa. Se paró en la mesa y en la mesa comenzaba a exponer todo. Y me encantó. Me encantó porque el estudiante o sea, del que no hablaba nada, cómo hizo una oratoria ahí, cuando trabajaba oratoria, ¿no? Qué importante es las adaptaciones que uno tiene que hacer en las cosas, en los materiales, en la forma que nosotros vamos enseñando, ¿no? Para que el estudiante se, se pueda desarrollar, ¿no? Trabajemos bastante las inteligencias múltiples. Trabajemos bastante las inteligencias múltiples, ¿no? Hay otros que van a necesitar terapia, ya otros medicamentos. Entonces, si tiene TDAH, necesito medicación, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, pero ya eso lo determina, no un especialista, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya?
Hay unas cosas que tenemos que tener en cuenta para ayudar al estudiante. Concéntrate en sus puntos fuertes, no en los débiles. Concéntrate. Así como yo vi a ese niño, a ese estudiante que le gustaba el rap y que su inteligencia era musical, entonces yo vi en él ese punto fuerte. Cuando tú ves el punto fuerte, eso es lo que tiene que desarrollarse. Miren, les confieso algo, ¿ah? Yo era un copiador de primera, ¿no? Flageaba así de primera, me hacía todos los perdigones que quisiera y yo era muy bueno haciendo perdigones. Muy bueno en el colegio, flageaba, creo que pasaba así flageando. Y, y eso me decían, que tú eres sabía, que esto, que lo otro. Cuando me chapaban a la dirección, ya caballero. Los golpes ahí, antes no, acuérdense, los palazos en la mano, los correazos. Eso no me cambió. Me cambió cuando un profesor me chapó con el flagio y no me criticó. Yo me sorprendí bastante porque ya dije, ya fui pues. Y el profesor, miren lo que dijo. Martín, yo creo que tú sabes hacer muy bien los resúmenes. Me sorprende, y con el perdigón, ¿no es cierto? Me sorprende tu buen trabajo de síntesis. ¿Qué, profe? Sí. Mira, ¿qué tal si tú en mi clase me haces fichas? Yo te voy a revisar las fichas. Yo que estaba tremendamente jalado en su curso, con las fichas que yo le presentaba, aprobaba. Pero gracias a ese profesor, dejé de flagear porque ese profesor me enseñó a hacer fichas. Descubrió en mí que yo sabía hacer resúmenes, síntesis, muy bien. Claro, porque yo me leía el libro que daban y en el perdigón que se hacía, no copiaba todo, simplemente las cosas ideales, los puntos importantes que creía que iban a venir, cosa que el otro, me hacía todo eso. ¿Qué hizo el profesor? Se concentró en los puntos fuertes y cambió mi vida. Gracias a ese profesor. Porque habían otros profesores, ya no tiene solución. A mí me decían así. Tú no tienes futuro, me decían a mí. Me mataban, pues. ¿No? Mientras que otro profesor, oye, tú puedes hacer esto. Me dio alternativas, concentrándose en el punto fuerte. ¿Qué pasaría si hubiera seguido flageando? Mientras que hay personas, docentes, que sí tienes que centrarte en esos puntos fuertes del estudiante. ¿Ya? Otro también desarrollar las habilidades sociales emocionales, ¿no? Y eso lo digo en una experiencia que tuve ahora con un estudiante en el primer trimestre jalado totalmente. Ahora, ¿no? Luego, hablando, conversando, vamos, tú puedes, que esto es lo otro. Aprobó a las justas, ¿ah? A las justas, creo que sacó 12 para aprobar en el último trabajo que tuve. Y yo en público le dije, miren, hay estudiantes, ¿no?, que se están luchando, que están trabajando, y miren, el ejemplo de esta persona, ¿no? Tal, lo nombré ahí en público, miren cómo, y ahora sí, eso, muy bien, que adelante. Y en interno ya me estaba escribiendo, gracias, profe. Desarrollar las habilidades sociales y emocionales. Yo estoy seguro que ese estudiante me va a mejorar, no me va a sacar 12, me va a mejorar, porque ya le estoy dando, ¿no?, como quien dice, una pastilla emocional para que él siga adelante, valorando al estudiante. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que resaltar al estudiante las cosas pequeñas que va haciendo, y más en esta pandemia, ¿no? Otro punto es planifique para el futuro, ¿no? Entonces, qué importante motivarlos a los estudiantes para que ellos se vean en el futuro. ¿Cómo se ven en el futuro? ¿No?
Eso es muy importante, ayudarles eso, porque ahorita los chicos tú le dices, ¿qué quieres ser en el futuro? No saben, ¿no? Desde niñitos ya tenemos que ir moldeándolos a que ellos sepan ver su futuro, ¿no? Terapias psicosociales y conductuales. Eso ya sí es que necesita más terapia, ¿no? Medicamentos, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? Ya, entonces hay un procedimiento de atención dependiendo de cada colegio, ¿no es cierto? Entonces el docente tiene que reportar el caso psicológico que hay ahí, ¿no? Luego se analiza ese caso, tiene que haber un informe psicológico, ¿no? Al colegio, luego derivar a la atención de necesidades, ¿no es cierto? El colegio, el aula tendría que desarrollar un plan de trabajo, ¿no? Y también un plan con trabajo con los padres. Es un conjunto, pues, ¿no? Se tiene que presentar el caso a todos los docentes que están involucrados con el estudiante y hacer las adaptaciones curriculares, ¿no? Y finalmente hacer un seguimiento del caso, ¿no? Qué importante es que nosotros hagamos ese seguimiento, ¿no? Con el reporte que los psicólogos o el psicoterapeuta o psicopedagogo lo puedan realizar, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Trabajar conjuntamente. Bueno, esto es dentro de un ideal, ¿no? Si es que en tu colegio lo pueden hacer, en buena hora. Si no, hagamos todos los esfuerzos para que nosotros podamos desarrollar eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo bien, profesor. Muy bien, entonces con esto ya estoy terminando y eh, muchas gracias. Por favor, en el chat pongan su eh, nombre y apellido ya para poder registrar su asistencia. Ok, profesor. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes y listo. Ya pongan su asistencia, por favor. Gracias.